Hola no coders, bienvenidos a esta segunda parte de este tutorial de Figma donde vamos a entrar un poco más de detalle de los elementos que nosotros podemos modificar utilizando esta herramienta. Entonces, lo que voy a hacer es crear una nueva mesa de trabajo sencilla únicamente pues para poner elementos dentro de esta y poder modificarlos. Entonces, nosotros ya hemos revisado que en la parte superior de la plataforma tenemos distintas herramientas que podemos utilizar. Entonces, voy a utilizar los elementos básicos que tenemos a disposición, que son un rectángulo, es el círculo también que podemos utilizar, tenemos líneas y si nosotros deseamos pues también construir nuestro propio vector, recuerden que pueden hacerlo con la herramienta de lápiz. Todas estas herramientas nos van a servir a nosotros para poder utilizarlas cuando estemos creando nuestras aplicaciones. Entonces son elementos que muchos de ustedes ya conocerán. El rectángulo pues nos sirve para colocar información, para crear botones. Si nosotros utilizamos círculos es posiblemente, por ejemplo, para crear una foto de perfil donde esté nuestra foto específicamente. Ustedes pueden tomar como ejemplo en la aplicación de Instagram al lado inferior derecho. Ustedes tienen su foto de perfil cuando quieren acceder a sus fotografías. Líneas normales que nos pueden servir para dividir distintas áreas dentro de nuestra aplicación, pues para aclarar al usuario dónde termina un contenido específico y dónde empieza uno nuevo. Triángulo, pues sencillamente lo podemos utilizar de hecho para como un botón para regresar o un botón de play. O sea, realmente todo esto nos sirve para ocuparlo de distintas maneras. Y finalmente una estrella, que son los elementos básicos que Figma nos da. Una estrella nos sirve a nosotros, por ejemplo, si tenemos reviews de la aplicación o de algún producto en específico y estamos valorando pues la reseña de este producto en específico por medio de los usuarios. Entonces puedo yo esto modificarlo dependiendo de si los usuarios en general me han dado 4 o 5 estrellas por este producto en específico. Entonces, estos son, como les digo, los elementos básicos. Lo único que tenemos que incluir aquí es el apartado de texto. Texto que puedo modificar. Listo. Ya con estos elementos que nosotros tenemos a la vista, nosotros podemos empezar a crear aplicaciones. Como les había comentado en el video pasado, una aplicación para un dispositivo móvil se conforma de una estructura básica, estándar para casi la mayoría de las aplicaciones. Obviamente no todas siguen este mismo modelo. Sin embargo, para las aplicaciones iniciales que nosotros podríamos estar desarrollando, sí nos va a servir tener en cuenta un header, el body donde está toda nuestra información y el footer con botones para acceso rápido. Pero bueno, en esta parte específica de Figma lo que yo les quiero enseñar es que nosotros podemos modificar estos elementos a nuestro gusto y a la necesidad del producto que nosotros estemos creando. Entonces, como les había comentado, al lado derecho de la pantalla nosotros tenemos a disposición ciertas herramientas dependiendo del elemento que nosotros estemos utilizando. Entonces voy a mover este rectángulo un poco más hacia la derecha para que nosotros podamos ver. Entonces todo esto nos sirve para nosotros, la primera parte en esta sección nos sirve para nosotros alinear los objetos ya sea con la mesa de trabajo o con respecto a otros objetos. Con la mesa de trabajo yo bien puedo poner lo que este objeto se encuentre en la parte superior o también puedo alinear este objeto con uno que esté al lado derecho, arriba, abajo, pues dependiendo en la ubicación de los elementos yo voy a poder alinearlos verticalmente, horizontalmente, por la parte superior, por la parte inferior, parte izquierda, parte derecha, obviamente ahí no se ve porque está dentro de ese otro objeto. Pero bueno, eso en la parte inicial. Luego nosotros podemos ver que incluso podemos ubicar este objeto dentro del plano cartesiano con el eje de las X, con el eje de las Y. Podemos modificar el ancho y el alto de este objeto igualmente para ser más específicos en cuanto al tema de los píxeles. Podemos incluso pues que sea automático, que si yo cambio por ejemplo la altura, también se modifique el ancho de mi objeto. Puedo modificar incluso el ángulo en el que esté este objeto ubicado. Podemos hacerlo directamente con el mouse. Sin embargo, pues no va a ser tan preciso. Digamos que yo necesito con exactitud 3.24, en este caso lo tenía, pero puede ser 5.76. Nosotros podemos utilizar directamente este apartado para modificar el ángulo o la rotación de nuestro objeto. Esto nos sirve igualmente, más adelante veremos en animaciones, podemos modificar ciertas animaciones en nuestros objetos y lo haremos justamente pues utilizando estas herramientas. Y en el caso de este rectángulo yo puedo modificar los bordes pues para que también
para crear una forma específica que algo que yo necesite. En el video pasado vimos que si yo quería crear un botón con una curvatura en los bordes se lo podía crear y pues ya vimos el ejemplo de la parte trasera de este botón. Sin embargo, esto nos sirve pues para modificarlo de distintas maneras. Incluso yo puedo modificar los bordes de mi objeto individualmente, o sea, no necesariamente tengo que hacerlo por esta parte, sino que con el botón de la derecha ya puedo ubicar cada uno de ellos. Entonces tengo la parte superior izquierda, tengo la parte superior derecha, inferior derecha y la parte inferior izquierda. Entonces si yo quiero solo modificar los que son contrarios, pues podré hacerlo de esta manera y tengo un botón un poco más atractivo. O sea, no necesariamente sirva solo para un botón, sino para otro tipo de características que ya les voy a mostrar en el siguiente video, replicando la aplicación que realicé para una empresa. Bueno, eso es en parte a la modificación del archivo. También podemos ubicar este archivo, podemos modificar este elemento con respecto a la posición que esté dentro de la mesa de trabajo. Pueden hacerlo utilizando estas herramientas también, sin embargo, pues yo les recomiendo mantener todos los constraints que sean estándar, pues por en caso de que ustedes modifiquen algo, pues se modifique directamente desde el centro del elemento. Listo. Bueno, ahora sí ya vamos a las características un poco, son igualmente visuales, pero por ejemplo nosotros podemos incluso modificar la opacidad de este elemento. Esto nos sirve en caso de que nosotros queramos, por ejemplo, mostrar un texto con mayor fuerza. Podremos incluso pues no verlo por completo. Ustedes pueden, yo lo que les recomiendo es que puedan jugar con estos elementos pues para que ustedes mismos descubran las distintas características que podemos atribuir a este elemento. Entonces, nada del otro mundo. Podemos modificar el color de este elemento. Ustedes pueden ver que tenemos aquí la herramienta de colores donde nosotros podemos incluso ubicar el código hexadecimal de algún color. Si nosotros ya trabajamos con una paleta de colores específica, podremos copiar. Igualmente RGB, podemos copiar los elementos. Incluso yo puedo pues ya guardar el color específico que esté utilizando para reutilizarlo en algún otro elemento con mayor sencillez sin necesidad de estar copiando o utilizando la herramienta de copiar el color. ¿Qué más puedo hacer yo? Pues puedo darle un borde a este elemento específico. Por ejemplo, esto nos sirve, por ejemplo, cuando utilizamos una fotografía. Entonces, un atajo que ustedes pueden utilizar para adjuntar una fotografía y pegarla directamente en este objeto, para los que tienen Mac es Shift Command K y automáticamente ustedes podrán importar una imagen en particular. Entonces yo voy a importar una foto mía que utilizo para mis redes sociales de LinkedIn, por ejemplo. Entonces ustedes pueden ver en el mouse que yo puedo ubicar esta imagen dentro del círculo, dentro de mi rectángulo, incluso dentro de mi triángulo. Lo voy a ocupar dentro de mi círculo y automáticamente ya tengo esa imagen allí. O sea, ya hace el recorte del margen de mi imagen. Entonces, si yo estoy utilizando esto para una aplicación, lo que yo puedo hacer es darle el borde. Puedo aumentar el tamaño de este borde, puedo ponerle unos 5 píxeles y cambiarle, por ejemplo, ustedes han visto esto en la aplicación de Instagram, que cuando uno sube una fotografía, pues tienes más o menos de este color, pues el recuadro alrededor de tu imagen, que significa que has subido una historia a tu perfil, y pues los usuarios le darán clic para ver lo que tú has subido. Entonces, esto se puede realizar de esta manera. Podemos eliminarlo si deseamos. Tenemos otros efectos que son bastante útiles. Nosotros podemos agregar una sombra o un degradado alrededor de nuestra imagen, como ustedes pueden ver aquí. Podemos modificar esto tanto sea el color, si yo quiero dar un tono más rojizo, modificar en el eje de las X, modificar en el eje de las Y. También qué tan disperso quiero que esté el blur que se llama la sombra, y también qué tan disperso quiero que lo tenga. Entonces todo eso podemos utilizarlo. Nos sirve igualmente pues para dar un poco de sencillez, no sencillez, pero podemos aplicar ciertos estilos con mayor pues atributos a nuestros objetos, ¿no? Y finalmente podemos exportar ya sea individualmente el objeto que estemos o el elemento que estemos utilizando. Podemos exportarlo directamente aquí si yo quiero únicamente esta imagen, o puedo exportar todo mi frame, toda mi mesa de trabajo directamente. Entonces, como les había dicho, nosotros podemos modificar el elemento que nosotros estemos seleccionados, siempre va a estar al lado derecho. Podemos modificar incluso nuestra mesa de trabajo, darle
especificar los colores que vamos a utilizar, exportarla, incluso añadir efectos, modificar la mesa de trabajo como tal, como ya lo hemos visto. Sin embargo, como les digo, va a depender bastante del tipo de aplicación o del trabajo que ustedes estén realizando. Entonces, yo lo que voy a hacer es mostrarles cómo creé una de las pantallas para la aplicación que tengo disponible en la tienda del App Store y también en el Google Android. Entonces, este elemento que les quería mostrar es este de aquí, que ya lo vimos incluso en un tutorial pasado. Lo que yo voy a hacer es copiar esta mesa de trabajo y traerla directamente a nuestro archivo del tutorial de Figma, pues para tener todos los elementos disponibles aquí. Bueno, entonces a simple vista, pues esta es una pantalla que es agradable al usuario, tiene un diseño pues que no es tan imperfecto, pero tampoco está mal. Entonces lo que yo voy a hacer es replicar exactamente lo que hice aquí para que ustedes lo vean, qué tipo de elementos hay. Entonces lo que ustedes tienen que comprender es que tienen que ir de los objetos desde más atrás hasta hacia más al frente. Si ustedes ya diseñan en Illustrator, en Sketch, en Photoshop, ya comprenden este concepto, no es nada del otro mundo. Tengo que reconocer que yo tampoco soy un diseñador experto, sin embargo, pues sigo las mismas reglas que me permiten crear estos objetos. Entonces, lo primero que yo hice aquí fue crear el fondo. Ustedes pueden ver que no es un fondo completamente blanco. Lo que hago es crear un rectángulo que va a ser el fondo de mi aplicación. No cambio directamente el fondo de mi mesa de trabajo porque yo voy a utilizar otro programa que se llama Bravo Studio para crear esta aplicación, y esta aplicación no me permite cambiar el fondo de mi mesa de trabajo, siempre va a ser blanco. Lo que sí puedo hacer es crear este fondo utilizando otro elemento que es un rectángulo. Entonces, si yo no tengo el color inicial que estaba utilizando anteriormente, lo único que voy a hacer es utilizar mi herramienta para copiar el color directamente del otro archivo. Y ya lo tengo ahí. Una vez que ya tengo eso, yo no quiero, a veces es un poco incómodo modificar elementos pues porque se pueden cruzar. Así que lo que yo voy a hacer es tomar este rectángulo y voy a bloquearlo en la parte izquierda de la pantalla. Así cuando yo modifique cuando yo incluya un nuevo elemento, pues no me va a chocar y no me va a incomodar cuando esté creando algo. Listo. Empecemos por arriba. Vemos que tenemos un fondo azul con un degradado. Entonces lo que yo hago es crear nuevamente un rectángulo. O sea, aquí pueden hacerlo de la manera en que ustedes se sientan más cómodos, porque incluso pueden hacerlo esto empezando con un círculo. Sin embargo, para motivos de este tutorial voy a crear un rectángulo. Vemos que es un rectángulo normal, pero tenemos esta curvatura en el borde derecho inferior. Entonces lo que yo hago, bien podría solo arrastrar directamente este borde, pero si ven que me afecta a todos mis elementos, lo que yo tengo que hacer es seleccionar este borde en específico y voy a seleccionarlo y lo voy a arrastrar. Entonces yo puedo modificar únicamente este borde inferior derecho. Entonces lo voy a ubicar más o menos por aquí y listo. Entonces lo que yo voy a hacer es que a este borde lo quiero, voy a ponerlo más para acá. Quiero que este borde tenga esa curvatura. Entonces lo único que podemos hacer es a este borde específico asignarle este radio para que nosotros tengamos el efecto que vimos más adelante. Entonces no es exactamente el mismo, pero ya podemos modificarlo pues para que tenga más o menos las mismas características que el diseño inicial. Listo, luego vemos que es un degradado, o sea, no es un celeste o un azul completo. Lo que nosotros podemos es, en la parte de colores no solo van a ser colores sólidos, sino que también podemos escoger lineal, radial, angular, en forma de diamante, o cambiar este elemento por una imagen. Entonces yo voy a escoger el lineal porque realmente es lo único que necesito, y aquí ustedes pueden ver que ya incluso tengo colores seleccionados de los que ya trabajé en el archivo anterior. Entonces en la parte superior derecha, más bien en la parte superior tengo un azul más oscuro, y en la parte inferior, dándole clic aquí, tengo un celeste. Entonces no es exactamente el mismo, pero hace referencia. Entonces incluso vemos que es un lineal, pero tiene este tipo de características de colores. Y bueno, no es exactamente lo mismo, pero bueno, ustedes ya tienen la idea de cómo se creó este elemento en particular. Luego voy a añadir mi texto. Entonces yo pongo take your education to the next level. Y listo. Tengo ahí mi texto. Lo que voy a hacer es cambiar de color. Y
claro que no es la misma tipografía, yo estoy utilizando Lato en este diseño inicial, pero es el Lato regular. Perfecto, y lo que voy a hacer es aumentar un poco el tamaño y pues ya se ve similar. Ustedes pueden ver que incluso en el diseño yo tengo una curvatura, tengo aquí unos elementos extra. Estos son unas curvas que yo añadí que siguen siendo elementos normales como un rectángulo o un círculo, pero modificados para que tengan este efecto como de ondas. Entonces lo que yo voy a hacer es únicamente copiar y pegarlo en mi nuevo elemento y lo tengo directamente allí. Lo que yo tengo que asegurarme es que en el orden de los elementos dentro de mi mesa de trabajo el texto esté por encima de las curvaturas para que pues no se vea como que si estuviera por detrás. Listo. Tenemos ya la parte superior. Lo único que no he incluido es el emoji que está aquí aparte. Lo voy a incluir y listo. Tenemos ese elemento ya creado. Lo segundo es que tenemos en esta pantalla es este cuadro con una imagen, texto y un botón. Es lo que ya lo hemos hecho anteriormente. Voy a crear un nuevo rectángulo. No tiene que ser perfecto para este caso, obviamente, pero voy a crear un rectángulo, voy a ubicarlo dentro de mi mesa de trabajo. Quiero que esté centrado, entonces ocupo la herramienta que tengo acá para centrar el elemento con la mesa de trabajo. Voy a cambiar el color a blanco y darle un borde, si no estoy mal, son de 10 o 15 píxeles. Tengo mis 15 píxeles. Ustedes pueden ver que este cuadro, esta caja, este box, sí tiene un degradado. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo para darle ese efecto que está por encima de los elementos por detrás. Incluso mi cuadro, mi rectángulo inicial también tiene un degradado. Si ustedes pueden verlo, es mucho más, no tan claro como el de la caja, pero también tenemos un degradado, un efecto shadow en esta caja también. Entonces lo que voy a hacer es añadir el efecto y voy a modificar los colores, pues para tenerlo lo más parecido a este. Nosotros solo al ojo podemos ver que no es tan fuerte en un negro, tal vez incluso tiene un poco de azul. Pues tal vez me vaya por este lado y lo que voy a hacer es aumentar el blur porque definitivamente está muy fuerte. Y listo. Tiene más o menos las mismas características, pero ustedes ya pueden modificar esto para que quede completamente bien. Esto es una imagen. Lo que ustedes ven aquí es una imagen que ustedes pueden descargar del internet o pueden crearla ustedes mismos. Yo ya les voy a enseñar, incluso podemos utilizar plugins para poner GIFs dentro de nuestras aplicaciones que también van a funcionar sin ningún problema. Sin embargo, solo voy a copiar esta imagen rápidamente y la voy a pegar acá. Entonces aquí yo ya lo que puedo hacer es alinear esta imagen con mi caja, la caja que es la más grande en este caso, y alinear los objetos prácticamente ahí. Luego crear otro apartado de texto. Voy a modificar obviamente el color y el tamaño porque está demasiado grande. Comparable de acá, voy a copiar todo este texto. Ustedes pues ya lo podrán hacer ahí sin ningún problema. No se me quedó el texto, lo que voy a hacer es crear acá y pegar. Y listo. Entonces ya me copia los atributos iniciales. Podemos ver que sigue siendo Lato, pero he cambiado pues el tamaño de la fuente y el color. Entonces lo único que voy a hacer para que quede bien es aumentar un poquito el tamaño de la caja. Y tenemos finalmente un botón que ya lo hemos visto cómo hacer. Es nada más que otro triángulo. Vemos que los corners son totalmente redondos, entonces lo que yo siempre hago es poner entre 50 y 100 cuando es un botón que en caso de que yo lo modifique en cuanto al tamaño va a mantener estas proporciones con la curvatura en las esquinas de mi botón. Voy a mover este texto un poco más a la derecha y lo voy a hacer grande también. Creo un nuevo texto que diga acá Discover y tengo mi botón. Cambiarle el color a blanco. Y voy a alinear el objeto con el botón que está encima, con el recuadro. Listo. Este botón también tiene un efecto de linear para el tema del fondo, entonces voy a escoger rápidamente un azul en la parte superior y el celeste en la parte inferior. Y listo. Bueno, está contrario al objeto inicial, pero bueno, ustedes tienen ya la idea. Y ustedes como pueden ver, en menos de 5 minutos he replicado el diseño original de esta aplicación que como ustedes pueden ver es nada más que ubicar los elementos de forma ordenada dentro de mi mesa de trabajo. Son rectángulos, son textos, botones que nosotros vamos a modificar la curvatura, nada más. Entonces
nosotros lo que podemos hacer es jugar con los elementos para que se vean mejor. Normalmente la parte de diseño toma un poco más de tiempo porque queremos que se vea bien, o sea, queremos que nuestro usuario se sienta cómodo utilizando nuestra aplicación y tenemos que asegurarnos pues que cada elemento esté en sintonía con los demás. Pero bueno, voy a terminar el tutorial pues creando la parte de Explore Markets para que ustedes lo puedan ver. Explore Markets, voy a ubicar esto en el lado izquierdo, aumentar un poco el tamaño. Y esto es semi-bold si no estoy mal. Pues voy a ubicarlo en la parte izquierda de esto. Y lo de abajo ustedes ven que es lo mismo, exactamente lo mismo. Voy a crear un rectángulo blanco, voy a modificar las esquinas, darle una curvatura de 5 o 10 píxeles, crear el degradado, el shadow dentro de la caja. Son dos textos. Este está seguramente en semi-bold, este está en regular. Cambiar los colores de este texto. Y bueno, les voy a enseñar cómo creé estos efectos, estas cajas con los logos de Twitter o Amazon específicamente. Entonces, si nosotros vamos al archivo, al grupo específico que tenemos aquí, vamos a ver que el botón de Twitter está conformado por dos elementos normales. El primero, que es el rectángulo, que es el fondo de mi botón. O sea, nosotros vemos que tenemos ahí una caja celeste y luego ya tenemos la forma que dice aquí, tenemos aquí que dice shape, que ese es el elemento pues del logo. O sea, yo no copio una imagen en formato PNG, por ejemplo, sino que lo único que hago es crear la forma del pajarito de Twitter, que le voy a cambiar el color para que ustedes vean, y lo pongo encima de mi recuadro. Y así creo yo este elemento. Es exactamente lo mismo con el botón de Amazon. Entonces, si yo me voy acá y podemos ver que para el logo de Amazon es exactamente lo mismo. Tenemos un fondo negro y tenemos dos vectores, específicamente la letra A, y tenemos pues la flecha con la sonrisa en la parte inferior igualmente, que nosotros podemos modificar el color si nosotros deseamos para que esto pues tenga los atributos específicos que nosotros deseamos. Pero todo es rectángulos, textos, círculos, vectores, y así nosotros creamos la parte visual de nuestra aplicación. Bueno, en el siguiente tutorial ya te voy a mostrar cómo crear pues ya un diseño mucho más elaborado. Lo que necesitaba mostrarte inicialmente es cómo nosotros vamos a modificar los elementos específicos. Ya lo vimos aquí, pero voy a crear una pantalla un poco más elaborada pues para que ustedes puedan ver que nosotros solo necesitamos ubicar los elementos con respecto a la mesa de trabajo, desde la parte inferior o la parte más trasera hasta la parte más frontal. Y así crearemos el diseño de nuestra aplicación. Te pido que por favor te suscribas, dale like al video si te ha gustado y déjame un comentario pues si tienes alguna pregunta en específico. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Un saludo.